Vale, muchas gracias. Bueno, yo también estoy aquí porque soy mi amiga, entre otras cosas. Y claro, me dice, ayer comentando, pues tal, voy a Inca y tal, porque me han pedido que hable durante 45 minutos, es lo que ponía el programa, sobre... Tengo una hora, ¿no? Entonces ya, bueno, sobre humanizar la gestión, ¿no? Entonces, alguien me dijo, ¿y eso te lo ha pedido una amiga, de verdad? Digo, sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, a veces son conceptos que parece que igual no casan mucho, ¿no? ¿Dónde está el...? Aquí, vale. Es decir, esta fiebre un poco de la humanización ya, si además la metemos en el tema de la gestión, ¿no? Entonces yo, como no sabía muy bien por dónde empezar, pues me fui a Google, que es lo que hace uno cuando no sabe por dónde empezar. Y quise hacer una búsqueda un poco distinta, ¿no? Y puse en Google, mi jefe es, ¿no? A ver cuál era la búsqueda sugerida, ¿no? Esto no, a ver. No va, ¿no? Pues nada. Y claro, ahí todo muy humano, ¿no? Todo muy humano. Digo, bueno, vamos a probar con la jefa, ¿no? A ver si así, ¿no? Y bueno, tampoco es que mejoremos mucho, ¿eh? ¿Se lee bien o no? Sí. Ahí hay una que dice, mi jefa es la mejor. Bueno. Entonces, parece que había, bueno, que la evidencia que podíamos encontrar en Google, por lo menos, era bastante desalentadora en este sentido, ¿no? Bueno, buscamos humanizar en el diccionario, que eso sí que era un paso también importante, hacer humano, familiar y afable a alguien o algo, ablandarse, desenojarse, hacerse benigno, que eso sí que parece que es algo que le puede venir bien a los jefes, ¿no? Lo que está claro, y no porque ahora haya una moda de la humanización, de la que Gaby tiene bastante culpa, es que tenemos una tendencia natural a humanizar las cosas y a hacerlas humanas, ¿no? Cuando nacemos no nos abrazamos a la mesita de noche, nos abrazamos a mamá, ¿no? Está claro, ¿no? Entonces, mi pregunta era si era posible humanizar la gestión, ¿no? Algo que aparentemente es complicado, ¿no? Vamos a comprobar vuestra capacidad de humanizar cosas. Bien, bien. Parece que tenéis capacidad de humanización. Claro, lo que pasa que con la moda de humanizar cosas a veces nos pasamos, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, va, ya en serio, ¿no? Hablando de humanizar la gestión, ¿no? Yo también me he encontrado con artefactos, porque todo el mundo quiere directivos más humanos, todo el mundo quiere directivos que empaticen más con nosotros, pero luego esto tiene sus artefactos y sus falacias también, ¿no? Si yo os digo qué jefe de esos dos preferiríais tener, ¿no? Está claro, si preguntamos por ahí por la calle a quién de estos dos se parece más tu jefe, pues casi todo el mundo diría que el del puro, ¿no? Y todo el mundo, ¿quién tuviera un jefe tan guay como ese, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, cuando nos toca tener un jefe un poco más guay, también se escucha esta frase. Estas cosas no pasaban con el del puro, ¿no? Aquí antes había mano dura, ¿no? A veces también pasa eso. Otro artefacto y otra falacia es el de la participación. Y siempre decimos, es que no me dejan participar, es que el jefe no promueve la participación, es que los gerentes no promueven que la gente participe, pero a veces cuando se promueve la participación, pasa algunas veces, te encuentras gente así, diciendo, me voy a esconder, no vaya a ser que me pidan que participe. También me lo he encontrado eso, ¿no? O incluso esa falacia de, bueno, pues uno intenta promover una participación, empieza uno a hacer grupos de gente, gasta el 10% o el 20% de la plantilla y luego llega uno y dice, es que aquí no hay participación. Y dijo, hemos hecho una estrategia en donde han participado el 20% de las personas. Y dice, sí, pero yo no. ¿No? Sí, eso también, ¿no? O, sí, yo sí participé, pero al final no se dice nada de lo que yo dije. Bueno, es verdad, pero es que tus compañeros tenían otra opinión distinta a la tuya, ¿no? Entonces la falacia de la participación también a veces hay que tenerla en cuenta en este aspecto, ¿no? Y luego está lo de la motivación.
oye, yo también soy gerente, pero también tengo un jefe, ¿no? Y siempre decimos, es que el jefe no me motiva, ¿no? Parece como si fuéramos sujetos pasivos a los que tiene que venir alguien de fuera a motivar. Y hay una motivación intrínseca, ¿no? Y habría que preguntarse si a ti te motiva algo. Claro, porque si a ti no te motiva nada en la vida, tampoco pidas que tu jefe te motive. Es decir, que hay una motivación intrínseca importante para eso también, que hay que tener en cuenta. Bien, pequeños artefactos y falacias en el mundo este. Bueno, pues yo quería, cuando me preguntaba qué podía ser un estilo de dirección basado en la humanización, pues decidí enfocarlo desde el punto de vista de la ética, de la bioética, porque yo creo que es un punto de vista bastante interesante en ese sentido. Y empezar a trazarlo con esas 4 coordenadas que conocéis perfectamente, que son los principios de la bioética: la no maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía. Y a través de eso, que los clínicos lo manejamos muy bien, intentar ver si podíamos dibujar lo que sería un modelo de gestión humanizada, ¿no? O un directivo que gestionara con humanización. Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? La ética es una ciencia que nos sirve para tomar buenas decisiones, ¿no? Buenas decisiones clínicas. ¿Qué se le tiene que pedir a un directivo? Pues que tome buenas decisiones, ¿no? Con lo cual, ese apoyo en lo que ya conocemos y en las metodologías de la ética podría ser importante. La ética es la ciencia de los valores, y los valores, bueno, pues son conceptualizaciones sobre cómo tienen que ser las cosas que todos tenemos, ¿no? ¿Queremos pedirle a los directivos que tomen decisiones basadas en valores? Sí, ¿no? ¿En qué valores? Es importante aquí la distinción entre ética y moral, ¿no? Los valores éticos son valores que son socialmente reconocidos y que, bueno, que de algún modo existe un consenso sobre ellos. Los valores morales son algo más subjetivos. Las repercusiones de las obligaciones morales tienen que ver con satisfacción individual. La repercusión de las obligaciones éticas tiene que ver con satisfacción colectiva. Es decir, hay una diferencia ahí, ¿no? Los directivos tenemos que basarnos en valores éticos a la hora de tomar decisiones. Los valores morales son otra cosa distinta, ¿no? Vamos a empezar a atravesar esos principios de la bioética, ¿no? Y enfocarlos desde el punto de vista de la gestión. La justicia, ¿no? Todo líder, todo directivo tiene que ser justo en la toma de decisiones que hace, justo con los profesionales y justo con los pacientes. Y todos tenemos un concepto de la justicia, bueno, a veces no tenemos todo el mismo, ¿no? Todos tenemos muy claro, por ejemplo, y me gusta poner siempre este ejemplo, que hay que respetar las normas de tráfico, ¿no? Eso todos lo defendemos a muerte, ¿no? Pero seguramente que alguna vez nos habremos saltado un semáforo, ¿no? Y eso nos pasa todos los días. Tenemos que tomar decisiones en las que a veces hay que elegir transgredir algún valor que nosotros tenemos absolutamente interiorizado, ¿no? Es decir, imagínate, ¿no? Pues vas tarde a recoger a los niños del colegio y tienes que elegir entre que los niños estén solos en la puerta del colegio o saltarte un semáforo, ¿no? Entonces, en ese momento se te plantea un conflicto. A la hora de dirigir, estos conflictos existen todos los días, ¿no? A los gerentes nos pasa, ¿no? Te aparece la directora de cardiología y te dice, tengo 2 facultativos de baja y si no se sustituyen, la semana que viene tengo que suspender consultas. Y consultas de gente que está citada y que estamos estudiando una arritmia y bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces tú, cuando esa persona sale del despacho, dices, pues aquí hay que sustituir esta ausencia. Pero cuando sale ella, entra el digestivo y dice, tengo también 2 bajas y si la semana que viene no se sustituyen, tengo que suspender colonoscopia. Y hay gente a la que hay que explorar porque, bueno, puede tener también algo no deseado. Imagínate que en ese momento solo puedes cubrir uno. ¿Cómo lo haces, no? Es decir, aisladamente, esos valores uno iría a defenderlos a muerte, pero cuando entran en conflicto uno tiene que decidir cómo cubre uno y cómo cubre otro, ¿no? Bueno, pues en ese sentido es en el que yo quiero enfocar, ¿no? La ética, para mí, es la ciencia del esque, ¿no? Es buscar una buena justificación para decidir justamente cuando uno tiene ese conflicto al que se enfrenta, cuando tenemos 2 valores en conflicto y tenemos que decidir. Y en esto las metodologías de decisión que se utilizan en los comités de ética clínica son perfectamente aplicables al mundo de la gestión, ¿no? Vivimos tiempos difíciles para tomar decisiones, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo la metodología un poco de Diego Gracia, que también se ha citado antes, y creo que es perfectamente aplicable a las decisiones de gestión, porque realmente al final son valores en conflicto, exactamente igual cuando hablamos de ética clínica, ¿no? Tenemos unos valores en conflicto
y tenemos que decidir por uno o por otro. Y hay distintos cursos de acción. Los cursos de acción extremos serían sacrificar totalmente uno de los dos valores, me salto el semáforo o dejo a los niños esperando en la puerta del colegio, y luego estarían cursos de acción intermedios en los que yo intentaría salvar uno de los valores pero sin perder totalmente el otro. Bueno, pues me voy a saltar el semáforo pero mirando a todas partes, viendo que no viene nadie, ¿no? Y así no creo peligro, ¿no? Y luego, bueno, pues sea cual sea el curso de acción elegido, existen unas consecuencias. Bueno, eso es una metodología bastante básica que además se genera músculo cuando se va entrenando, que es perfectamente aplicable a las decisiones que como gerentes o directivos tomamos todos los días. Y hay algo para mí fundamental a la hora de tomar decisiones justas desde el punto de vista de una gestión ética, ¿no? Que es los test de estrés, ¿no? Las pruebas diagnósticas que le hacemos a las decisiones. Y eso sí que es algo que sí que podemos cultivar diariamente. Por un lado, la legalidad, que también son las mismas pruebas que se le pasan a las decisiones de los comités de ética, ¿no? La primera, la legalidad. Lo que he decidido es legal, lo que he hecho es legal. La segunda, el tiempo. Lo que he decidido lo podré decidir pasado un tiempo si está en las mismas circunstancias. Y la tercera, la publicidad. Lo que he decidido y el por qué lo he decidido, ¿lo puedo contar? ¿Puedo contarlo y todo el mundo y nadie se escandaliza? Otra cosa distinta es que la gente esté o no de acuerdo y que la gente, bajo las mismas circunstancias, hubiese tomado una decisión distinta a la mía, vale. Pero ¿lo puedo contar? ¿Es eso publicable? Y eso sí que es importante, ¿no? Y en este sentido yo creo, cuando hablamos de humanización en la gestión, esto sí que es clave, ¿no? Es decir, que los profesionales, los clínicos, tengan a disposición la causa de las decisiones de gestión y no solamente sean receptores de las consecuencias de esas decisiones, ¿no? Bien, eso por lo que respectaría al enfoque desde el punto de vista de la justicia. Si nos vamos a la autonomía, el principio que probablemente más desarrollado tengamos desde el punto de vista de la ética clínica, no hay una ley de autonomía del paciente y eso es algo que intentamos potenciar todos los días, pues esto aplicado al mundo de la gestión yo creo que encaja bastante bien con el concepto de la gestión clínica. Yo siempre cuando intento resumir la gestión clínica en una frase diciendo que es dejar hacer para dejar de hacer, es decir, es transferir capacidad de decisión a los clínicos, pero para que seleccionen desde el punto de vista de que son expertos en lo suyo, seleccionen aquellas cosas que no aportan valor, dejen de hacerlas para utilizar esos recursos en aquellas que sí aportan valor. Entonces la gestión clínica para mí es la esencia de la autonomía. El tema es que no se puede intentar que la gente tenga autonomía sin que tenga información. Este es el principio básico también de la autonomía del paciente, ¿no? Para eso hacemos el consentimiento informado, es decir, no podemos pretender que los equipos de profesionales sean autónomos, que tomen decisiones, que gestionen sus recursos si no les damos información y conocimiento. El problema, esto ya lo he contado algunas veces que otra, ¿no? El problema es que vivimos en una sociedad que identifica información con poder. Y claro, ahí empieza el problema, ¿no? Entonces se nos llena la boca de gestión clínica, de autonomía de los profesionales, de responsabilidad en la toma de decisiones de los clínicos, pero luego intentamos también cortar cualquier tipo de herramienta que suponga asimetría de información, ¿no? Hay gente que dice, no, yo soy un buen líder porque la gente me sigue, ¿no? Pero claro, solo tú tienes el mapa de la isla, ¿no? Entonces no te vamos a seguir, no sabemos dónde están los caníbales ni los cocodrilos, ¿no? Yo creo que todo líder debería preguntarse qué haría la gente si reparte fotocopias del mapa. ¿Te seguirían a ti como hasta ahora o seguirían a otra persona, ¿no? Es decir, que en ese sentido muchas veces hay todavía un paradigma de dirección que se basa en secuestrar información, no compartirla y por tanto, bueno, pues eso te da una capacidad de decisión y de liderazgo, ¿no? Cuando tú no promueves la simetría de información entre los clínicos, los gestores y dentro de la organización, no estás creando cultura de compartir información y eso hace que tampoco reciban mucha información de lo que está pasando. Yo siempre pongo el ejemplo de que es como si estuvieras viendo un electro con una sola derivación. Bueno, pues sí, tiene ritmo y frecuencia, pero hay cantidad de cosas que se te están escapando. Esa diapo igual la habéis visto ya porque la he puesto millones de veces por todas partes, ¿no? Es decir, sé el esquema clásico de cómo circula la información en nuestras organizaciones más tradicionales, que todavía no han dado ese salto un poco a compartir información entre las personas, ¿no? Es decir, organigramas muy rígidos, verticales, donde esas cajas que dibujamos para decir, aquí está el director médico, aquí está, tal, al final se convierten en cajas fuertes, ¿no? Donde la gente guarda ahí información y mucha gente basa su vida en decidir qué cantidad de información sube hacia arriba, qué cantidad de información sube hacia abajo, ¿no? Hay direcciones prohibidas, uno se enfada si alguien se salta la famosa cadena de mando,
¿no? Todavía hay gente que dice, ¿y por qué ha sido hablar con el gerente si no ha hablado conmigo primero, ¿no? Eso pasa todavía demasiado en nuestras organizaciones, semáforos, ¿no? Y luego, bueno, estos personajes, ¿no? Que yo siempre cuento, ¿no? El fantasma que se inventa información, basándose en que como no hay información objetiva, pues me la invento. El vampiro, que intenta chuparle la información a todo el mundo. El pirata, que es una mezcla de los dos. Y luego está el guapo o la guapa, que como es guapo guapa, todo el mundo le cuenta las cosas, ¿no? Entonces al final sabe más que nadie, ¿no? Bien, por eso es un poco lo que tenemos que romper. Y si queremos promover el principio de autonomía a la hora de tomar decisiones, tenemos que promover organizaciones donde la información fluya de una forma mucho más fácil, ¿no? Por eso yo siempre defino dos características del líder a extinguir, ¿no? Por una parte, un líder que secuestra información y que basa el poder en secuestrar información y tenerla a buen recaudo, y también que trabaja a corto plazo. Suelen ser cosas que van bastante unidas, ¿no? Los directivos de hoy, sobre todo en el mundo de la salud, no podemos permitirnos el lujo de trabajar a corto. Y todavía se encuentra uno con demasiadas personas que van en esa línea, ¿no? Es decir, es muy fácil llegar a un hospital por la mañana siendo directivo y ir pescando pequeños fueguecitos, andando por un pasillo me encuentro seguro con 5 problemas a los que le puedo dedicar toda la mañana, con seguridad. Y me voy a mi casa tan contento porque he estado toda la mañana sin parar de trabajar. Pero realmente no estoy resolviendo ninguna cuestión estratégica, estoy resolviendo cuestiones muy básicas, ¿no? Basar y fundamentar el ejercicio directivo en ese trabajo a corto plazo, pues no lleva a ningún lado, ¿no? Es lo que un amigo que conocemos aquí algunos, se llama Andoni Carrión, llama el cazamarrones, ¿no? Vale. Bueno, pues es un liderazgo a extinguir. Este cuadrito refleja, bueno, pues esas dos características, ¿no? Es decir, líderes que promueven la simetría de información y líderes que tienen un plazo de toma de decisiones a corto o a largo, ¿no? La S es satisfacción de los profesionales, la R resultados, ¿no? Lo óptimo se consigue cuando se promueve la simetría de información, todo el mundo maneja la misma información y además las decisiones se toman a largo plazo. Yo siempre digo que la información que maneja un gerente, el 99% no es confidencial y el 1% restante es confidencial pues durante un rato nada más, con lo cual se debe y se puede compartir. Pero cuando uno promueve estrategias para que se comparta la información, se da cuenta que tampoco hay tanta gente esperando esa información, ¿eh? Es decir, que al final no tenemos cultura de consumir la información que circula, ¿no? Yo siempre digo que nosotros fabricamos salud, no fabricamos aceite de oliva, y por tanto nuestra materia prima no son las aceitunas, sino que es el conocimiento. Y al final cualquier decisión y cualquier cosa que pasa en el mundo sanitario se basa en conocimiento. Esa es la materia prima que utilizamos para tomar decisiones y para aumentar la salud de la gente, que es para lo que estamos nosotros, ¿no? Y creo que la locomotora que tire de los equipos directivos y de las organizaciones sanitarias debería ser precisamente el conocimiento. Y no siempre lo es, ¿no? Al final encontramos muchas veces perfiles muy sesgados hacia lo industrial, producción, actividad, logística, o perfiles directivos muy sesgados hacia la parte de personal, o perfiles directivos muy sesgados hacia la parte clínica, de organización asistencial. Pero le damos mucha importancia a los recursos materiales, a los recursos humanos, a los recursos basados en la organización asistencial. Pero realmente el recurso más importante a gestionar en la organización es el conocimiento, y le dedicamos a menudo demasiada poca energía a eso en general. Porque si no fluye el conocimiento nos estamos estrellando directamente con la calidad. Cuando vemos las gráficas de variabilidad clínica, realmente lo que estamos visualizando es cómo hay personas que toman decisiones distintas ante el mismo escenario, pero porque no creen que lo estén haciendo mal, sino simplemente porque utilizan paquetes de conocimiento distintos, ¿no? Y eso lo tenemos que mejorar. Y hoy día eso es posible, ¿no? Porque hoy día tenemos acceso fácil, ¿no?, a la mejor evidencia científica disponible. Ahí tenéis un Lancet, no sé ni de qué año, que yo siempre cuento una anécdota que me contaba un amigo, decía, antes estábamos siempre esperando a que llegara el Lancet al servicio, ¿no? A que saliera el nuevo número para leerlo. Porque claro, solo había un ejemplar y en papel. Y lo que pasa es que el jefe lo cogía y se tiraba 2 semanas con el Lancet debajo del brazo, y hasta que no lo soltaba no lo podíamos coger los demás. Y además todos sabíamos que el jefe no sabía inglés, ¿no? O sea, no tenía sentido. Pues igual, ¿no? Más o menos. Pues sí, principios básicos para promover esa simetría de información, ¿no? Es decir, conseguir que el conocimiento que se consume y se produce fluya simétrica y homogéneamente y llegue a todas las personas implicadas. Esto es tremendamente difícil, ¿eh? Parece muy sencillo, parece que hoy día con la tecnología todo esto es muy fácil, pero es tremendamente complicado en las organizaciones, porque a menudo tenemos
ideas preconcebidas de este tipo, ¿no? Es decir, a mí me siguen diciendo, oye, es que no, me hablan de un tema y digo, no, eso no lo sé. Dicen, no, es que no te puse en copia. ¿Por qué? Es que no quiero saturarte el correo. Por favor, déjame que decida yo qué información quiero tener, ¿no? Es decir, a menudo, en demasiadas ocasiones, limitamos nosotros mismos la manera en la que distribuimos información a la gente. Que nadie decida por ti qué información es la que te interesa y la que no. Tú recibes y ya está, ¿no? Quizá hay que formar a la gente hoy día en tener mejores habilidades para gestionar la información que le llega. Pasa igual con el WhatsApp, ¿no? Que ya he dicho antes que es la mejor herramienta que se ha inventado, y hay gente que, bueno, que, oye, me salgo del grupo porque me estáis saturando. Bueno, pues no leerlo tienes bastante, ¿no? Ya está. Y eso es un principio básico, ¿no? Borrar lo que no te interesa es muy barato. Es darle a una tecla que pone sub, ya está. No disponer de lo que te interesa puede ser caro en un momento dado. Por tanto, no escatimemos en difundir información. Esa es mi cebolla, ¿no? Nosotros estamos aquí para... El núcleo de la cebolla son los pacientes y la salud de las personas, y hay una capa que es la que está en contacto con el núcleo de la cebolla, que es la capa asistencial, luego hay una capa de soporte clínico, bueno, pruebas diagnósticas, etcétera, una capa de gestión de recursos, que es quien proporciona a las personas y los recursos materiales para que esa atención sanitaria se lleve a cabo, y luego está la capa directiva, que es la capa esa fea y negra, que cubre toda la cebolla. Y, bueno, si decimos que la materia prima es el conocimiento, pues lo tenemos bastante claro quién tiene que tener ahí el conocimiento. Es decir, yo siempre pregunto cuánto duraría un hospital funcionando si quitamos la capa asistencial. Pues, horas, ¿no? Empezaría a morirse gente rápidamente, los de la UCI, los primeros, por ejemplo. Si quitamos la capa de soporte clínico, laboratorio, rayos, ¿cuánto tardaría un hospital, cuánto duraría funcionando? Bueno, algo más de tiempo, pero no mucho, ¿no? Igual hay gente que volvería a aprender a explorar a los pacientes y eso, pero duraría poco tiempo. Luego está la capa de gestión de recursos. ¿Cuánto duraría un hospital si de repente desaparece la logística? Bueno, pues duraría un poco más, lo que tardemos en consumir los stocks que tengamos en los almacenes, ¿no? Pero ¿cuánto dura un hospital sin gerente? ¿No? Por tanto, ¿quién tiene que tener la información? ¿Quién tiene que tener más información para tomar decisiones, ¿no? A menudo generamos cuadros de mando, indicadores, y los volcamos muchas veces para nutrir de información a la gente que está más fuera de esas capas, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que cambiar. Las mejores decisiones se toman en presencia de la mejor información, y los que están más cerca de los pacientes son los que lo tienen que tener. Nosotros hicimos una experiencia en el sitio donde yo estaba antes, preguntando a los profesionales qué tipo de información es la que querían disponer, ¿no? Cuáles eran los paquetes de conocimiento que para ellos eran importantes a la hora de, bueno, para funcionar, ¿no? ¿Qué necesitas para funcionar? Lo primero que nos dijeron, bueno, necesito información, conocimiento sobre cómo hacerlo bien. Lógico, ¿no? Es decir, necesito conocimiento científico-técnico, pues que pongamos a disposición de los profesionales la mejor evidencia disponible, la formación clásica ya quedaba un poco relegada. No quiero cursos, no quiero talleres, quiero acceso en cualquier momento y en cualquier lugar a las mejores preguntas clínicas que yo pueda tener. Lo segundo que nos decían es, quiero saber qué se cuece aquí, ¿vale? Es decir, necesito saber qué se está cociendo, cuál es el rumbo, qué estrategia está cocinando en este momento la organización. Es decir, la palabra, el rumbo, aparece un montón de veces, ¿no? Yo siempre digo lo de la cocina abierta, ¿no? Como estos restaurantes que están con la cocina abierta, tenemos que ser así. En el entorno que me ha tocado dirigir ahora mismo es que no hay más remedio, porque la vida del hospital está afuera, en la calle, y la vida de la calle está en el hospital. La comunicación interna y externa están completamente mezcladas, y mi hospital ahora mismo es un gran hermano permanente, y Ruth lo sabe. Entonces, bueno, vivimos así porque nos ha tocado, pero a mí me parece que es una buena manera de vivir también, ¿no? Y te obliga bastante a tener esa transparencia necesaria y a que las decisiones que tomes pasen el test de estrés que hemos visto antes de la publicidad. Y por último, también decía que otra de las cosas, otro de los paquetes de conocimiento que el profesional utilizaba todos los días en su toma de decisiones se basaba en qué piensan los demás. Claro, lo que pasa es que esto no lo tenemos estructurado. La primera pata, la del conocimiento científico, pues sí, tenemos estrategias de formación, tal. La segunda pata, bueno, pues más o menos desarrollada la comunicación interna también la tenemos, pero la tercera pata es totalmente informal. Es decir, la gente toma decisiones basándose en lo que piensan otros,
pero de eso se enteran por los pasillos, por lo que se va diciendo, por lo que circula en los grupos de WhatsApp, ¿no? Y bueno, ¿por qué no también hacerlo esto metodológicamente estable? ¿Por qué no exploramos continuamente qué dice la gente, qué dicen los profesionales y qué dicen los pacientes? Yo creo que las encuestas de satisfacción las debemos superar ya. Está muy bien para que salga la consejera, o en este caso mío el consejero, haciendo una exposición sobre la satisfacción y que ha subido 3 puntos respecto al año pasado. Me parece fantástico, pero a mí como gerente me vale relativamente poco. Yo siempre digo que lo que me cuenta el camarero de la cafetería sobre los discursos que tienen los familiares mientras desayunan es muchísimo más útil que una encuesta de satisfacción, ¿no? Porque son relatos reales de lo que la gente está viviendo, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que esa tercera pata del conocimiento de la vivencia humana también forma parte de lo que hay que explorar y difundir para que la gente lo conozca, ¿no? De esa manera creamos una cadena con esos 4 paquetes de conocimiento que hacemos accesible, la compartimos, hacemos que la gente participe y generamos valor, ¿no? El problema, como decía antes, es que conseguir que el conocimiento fluya bien dentro de la organización sanitaria es muy difícil. Somos mucha gente, generalmente. Bueno, en nuestro contexto de Andalucía son 100.000 trabajadores en el Servicio Andaluz de Salud. Es mucha gente. Y además no estamos en un rascacielos como una gran compañía donde todo el mundo sabe que el empleado tal está en la planta 17, despacho 4B, ¿no? Aquí, bueno, estamos muy dispersos, está la atención primaria, que ya de por sí está dispersa, el hospital, etcétera. Entonces, somos mucha gente y además no estamos bien localizados tampoco, ¿no? Y además trabajamos con asincronía, porque si estamos trabajando a turnos, pues no estamos todos juntos a la misma vez, en el mismo día, en el mismo edificio. Entonces, es difícil. Sin embargo, y hay algo que publicó Joan Carles hace algunos años sobre comunicación interna en instituciones sanitarias, cuando le preguntas a la gente cuál es el mejor método para recibir información de tu jefe, siempre sale la reunión como algo que es el método preferido, ¿no? Y sin embargo, con las dificultades que tenemos a veces para organizar una reunión. Yo creo que, salvo el facultativo especialista hospitalario, probablemente sea la única categoría profesional que tenga facilidad para reunirse al menos una vez a la semana en el equipo, porque si nos vamos a atención primaria, y sobre todo cuando salimos al ámbito rural, reúne tú a un equipo de atención primaria que está disperso, tienes que cerrar un centro de salud. Si nos vamos a la enfermería de hospital, ni te cuento, es decir, o a cualquiera que esté a turnos, ¿no? Hacer una reunión de un equipo de enfermeras de una planta significa que las que están de turno y las que no tienen que venir fuera de horario laboral a la reunión. Con lo cual es tremendamente complicado hacer reuniones presenciales, ¿no? Tenemos que buscar otras herramientas. Con lo cual está muy bien y muy bonito lo de que tiene que fluir el conocimiento y la simetría y todo eso, pero hay tremendas dificultades para que esto se consiga. Y por último, ya mezclando lo que sería la beneficencia y la no maleficencia, pues bueno, algunas claves para liderar con ética que quería compartir con vosotros y que, bueno, por lo que a mí respecta y a los equipos con los que yo trabajo, pues nos gusta cultivar, ¿no? Hay una cosa importantísima, que escuchar es lo más costo efectivo. No digo que sea lo más efectivo, porque hay una gran cantidad de ocasiones en las que no puedes hacer nada para resolver lo que te están planteando, ¿no? Porque tienes limitaciones de algún tipo, la mayoría de las veces presupuestarias, ¿no? Pero la relación entre lo poco que cuesta escuchar y lo que se consigue es altísima, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso hay que cultivarlo muchísimo más, ¿no? Es tremendamente terapéutico que te escuchen a ti y escuchar a la gente, ¿no? Segunda cosa, lo que llamamos los 4 puntos cardinales de una dirección ética, ¿no? Por un lado, la transparencia, y tiene mucho que ver con lo que hemos dicho antes, poder hacer público el por qué deciden las cosas que decide, con independencia de que las personas no estén de acuerdo con esa decisión, pero por lo menos explicando que hay unos motivos y un contexto en el que se toma esa decisión, aunque en ese contexto y con esos motivos otras personas hubieran decidido otra cosa, bien, pero hacerlo público, ¿no? La presencia, que tiene bastante que ver con la escucha y con estar presente en los sitios donde realmente hay algún problema. El acceso, que es algo también importante. Yo en el destino que estaba antes, cuando yo llegué al hospital de Antequera hace 5 años casi ya, me pidieron cita a unos celadores y bueno, pues les di cita y me senté con ellos. Y alguien me dijo que ¿qué hacía el gerente reuniéndose con celadores, ¿no?
que tenían que haberse reunido primero con otra responsable y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues allí era una cosa que en aquel momento parecía una cosa muy extraña, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el acceso es fundamental, que la gente que necesita una cita contigo, que la tenga dentro de las posibilidades y en el menor tiempo posible. Y luego la respuesta, ¿no? También, no sé en vuestro contexto, pero en el mío sí que, yo por lo menos cuando no era directivo, sí que he vivido varias veces, bueno, pues ese silencio, ¿no? De enviar algo por escrito pidiendo alguna explicación o solicitando algo que necesitaba como profesional y no tener respuesta nunca, ¿no? Eso creo que también es algo que debemos cultivar y que siempre hay que responder a todo aquel que solicita algo, ¿no? Otra cosa también importante es el tema del discurso, lo decía Joan Carles antes, el relato, ¿no? Qué importante es tener un discurso sobre las cosas, es decir, el silencio siempre es negativo. Aunque a veces tenemos miedo, decir, bueno, es que si me pronuncio me van a dar por todos lados, pero el silencio es siempre peor que pronunciarse. Hay que tener un discurso sobre las cosas que están pasando. La gente necesita que la dirección de los sitios tenga un discurso sobre las cosas que pasan. Y también el discurso de la gente, esa exploración del discurso de la gente es fundamental, como ya decíamos antes. Es importante tenerlo. Es importante compartirlo, que la gente conozca cuál es el discurso y la versión de la dirección ante las cosas que están pasando, y lo más difícil es mantenerlo cuando las cosas no se ponen de tu lado, ¿no? Entonces, es como el diccionario personal, ¿no? Y yo creo que es súper importante para esa idea del rumbo que lleva la organización que los profesionales conozcan el discurso de quien los dirige. Esto también lo decía Joan Carles, pero para mí es fundamental. No solamente aplicado a ti mismo, es decir, invierte el signo de las cosas, no te empeñes en ser el que siempre tiene una respuesta, sino sobre todo el buen líder, el buen directivo, creo que es el que es capaz de encontrar cuáles son las mejores preguntas, como el buen investigador. El buen investigador es el que es capaz de hacerse buenas preguntas, ¿no? Y sobre todo, no solamente, ya digo, cultívalo en ti mismo, sino también busca para tu equipo gente que se haga preguntas, por encima de gente que tenga respuestas. Yo sé que lo cómodo y lo efectivo es buscar gente resolutiva, ¿no? Porque así no te llegan los marrones, pero hay que buscar gente resolutiva, pero sobre todo yo veo siempre mucho más interesante gente que se haga buenas preguntas, porque eso es trabajar a largo y no a corto, como decíamos antes. Hay que tener un proyecto. No entiendo un directivo sin proyecto, no entiendo un directivo que diga dónde quiere que esté el hospital dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3 y dentro de 4. No tiene sentido. Dedícate a otra cosa, pero si trabajas a corto plazo y no tienes proyectos, pues ni estás haciendo tu trabajo, ni estás dejando probablemente que alguien haga el suyo, ¿no? Siempre digo eso, tener proyectos es estar vivo y no tenerlo es sobrevivir, dedicarte a sobrevivir simplemente, ¿no? Y luego, bueno, pues usa el método ese que hemos visto para tomar decisiones, buscando siempre el equilibrio entre valores, y pasa siempre el test a todas las decisiones que tome, el test que hemos dicho antes de la publicidad, la legalidad y el tiempo. Y por último, y finalmente, bueno, pues hay que emocionarse con lo que uno hace, hay que pasárselo bien, como decía Joan Carles. No entiendo no pasármelo bien en el trabajo, aunque ahora el tipo de trabajo que tengo aquí piense que no es para pasárselo bien, bueno, pues hasta incluso ahí, porque hacer que pasen cosas es emocionante. Es decir, y en realidad decir lo mismo que he dicho antes de otra manera, ¿no? Es decir, es una manera de enfocar las cosas gestionando lo que pasa, y otra manera muy diferente es haciendo que pasen esas cosas. Y eso hace que las emociones se contagien y que las podamos gestionar mejor. Esas son las cosas que quería compartir con vosotros. Muchas gracias.